Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios les bendice, muy buenos días, tengan todos ustedes, amados oyentes. Gracias una vez más damos a nuestro Señor por permitirnos estar acá compartiendo esta mañana con todos los que nos escuchan y desde Barquisimeto, toda Venezuela y por supuesto cualquier lugar del mundo. Gracias, Señor, por permitir que podamos entonces compartir con todos. Bien, estamos en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Vamos a continuación a acercarnos a nuestro Señor Jesús con la oración Nos Conecta. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por revelar el plan de salvación a través del Evangelio que muestra la suficiencia de la obra de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, por su obediencia perfecta, por su muerte y por su resurrección, Señor. Gracias te damos por todo esto, Señor. Todo, de alguna manera, este esfuerzo, por decirlo así, Padre amado, significa la base completa para la justificación y la salvación de todos los pecadores. Señor, pedimos al Espíritu Santo que abra los corazones y las mentes de los oyentes para que puedan entender la verdad del Evangelio y tener entonces así la fe necesaria para creer en Cristo. Que el mensaje del Evangelio, Señor, alcance y transforme las vidas de cada persona, llevándola, Señor, a un arrepentimiento genuino, Señor, y a la aceptación, Señor, de tu gracia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estaremos hoy 15 de noviembre, amados oyentes, trabajando para ustedes en la producción general del programa nuestro hermano Henry Rodríguez y quien modera para ustedes José Luis Coello Mendoza, a su servicio siempre. Te recordamos que puedes sintonizarnos, aprovechamos para hacer la invitación a través de la web www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. Y desde ya, por supuesto, están abiertos nuestros números telefónicos, disponibles todos para que puedas comunicarte con nosotros al 0412-051-0645, 0424-539-5991 o al 0412-056-4959. Pasemos ahora de inmediato a una frase, una reflexión. La gracia del Evangelio revela la perfecta y suficiente obra de Cristo para la salvación, invitando a todos a aceptar su llamado. Amados oyentes, el Evangelio no es solo un mensaje de buenas noticias, es en definitiva la manifestación del amor perfecto de Dios a través de la obra completa de su Hijo. En su muerte y resurrección, Él logró una redención plena, dejando atrás la necesidad de obras humanas o méritos para alcanzar el favor de Dios. La gracia que nos ofrece es tan vasta que se extiende a todo el mundo, invitando a cada persona sin importar su pasado o su condición. Se invita entonces a venir, a participar de la vida eterna. Reflexionemos, amados oyentes, sobre la inmensidad de esta verdad. La salvación es un llamado abierto a todos los que confían en el poder transformador de Cristo. Es en definitiva un regalo que se nos ofrece libremente, esperando solo nuestra fe para ser recibido. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bien, seguimos Conectados al Camino, siempre en movimiento. Y bueno, vamos a dar paso a este interesante tema de hoy que seguro estoy que va a ser del agrado de todos ustedes, porque además es una enseñanza fundamental para todo cristiano y no podemos nosotros perder de vista lo que significa el Evangelio y la gracia.
Bien, vamos enseguida, sin perder más tiempo, a nuestra sección Grandes Temas, en la cual estaremos conversando sobre del Evangelio y del alcance de su gracia. Este título corresponde al capítulo 20 de la Confesión Bautista de Fe de 1689 o de la Confesión de Londres de 1689, también se le conoce, cuyo contenido lo tendremos hoy como enseñanza. Nuestro invitado, con quien estaremos desarrollando este tema, nuestro amado hermano David Araujo, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, buenos días, una vez más, dándole gracias a Dios por tenernos con nosotros. Mi hermano, un gusto estar nuevamente en este espacio con ustedes, compartiendo. Y bueno, saludos a todos los que escuchan en este momento y que sea un tiempo de edificación para todos. Amén, gracias, pastor. Bien, vamos entonces a comenzar, como ya dijimos, vamos a hacer este estudio en 2 días. Esta es una serie corta de 2 días, comenzamos hoy y culminamos mañana, sobre el capítulo 20, cuyo título es Del Evangelio y del alcance de su gracia. Pastor, ha habido siempre comparaciones entre las diferentes confesiones de fe, y hay una bien interesante que pudiéramos comenzar mencionando para abrir este paréntesis necesario a esta introducción, sobre la confesión de Westminster y la confesión de fe de Londres de 1689. Así es, bueno, hermano. El título que tenemos de esta miniserie, por así decirlo, es El Evangelio y el alcance de su gracia. Y este capítulo que tiene la Confesión de Londres de 1689 es muy particular de esta confesión. ¿Por qué? Bueno, antes me gustaría realmente aclarar el tema de las confesiones. Creo que es importante también para que las personas que no están muy familiarizadas no se escandalicen cuando hablamos en un programa bíblico acerca de una confesión. ¿Por qué una confesión? ¿Qué es una confesión? Bueno, la confesión es básicamente el método que la Iglesia cristiana siempre ha usado para defender la fe. La confesión consiste en hacer una declaración de lo que se cree. Eso lo vemos desde las Escrituras, por ejemplo, cuando en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, que dice, si confesamos, ¿verdad?, que Cristo es el Señor, ¿verdad?, y creemos en el corazón, somos salvos. Es decir, esa confesión, o sea, ¿cómo sé yo que tú eres cristiano? ¿Cómo sé yo que tú realmente conoces o abrazas las doctrinas? Bueno, según lo que tú confiesas, lo que tú dices que crees. Bueno, eso es una confesión, y la Iglesia cristiana ha usado las confesiones desde el comienzo. Vemos por allá también en una de las cartas del apóstol Pablo, cuando habla acerca de que este es el misterio de la fe, que Cristo fue revelado en carne, ¿verdad? Esa declaración que se da, o también cuando en Mateo 28, cuando dice aquel que fuere, ¿verdad?, los que fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula confesional. Tienen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que creer, por ejemplo, en la Trinidad. Entonces, este tipo de cosas, la Iglesia cristiana siempre ha tenido este instrumento. Solamente que en el tiempo de la Reforma Protestante o Posreforma Protestante, estamos ubicándonos ya en los siglos 1600, de 1600 a 1700, se conoce en la historia de la Iglesia como el tiempo o el siglo de las confesiones, o la era confesional, luego de la Reforma Protestante, que ocurrieron a mediados de 1500 y se extendió hasta 1600. Entonces la Iglesia o las iglesias los cristianos empezaron a hacer sus confesiones de fe. Eso es importante porque cuando tú lees una confesión de fe, tú puedes discernir, tú puedes evaluar si una iglesia está apegada a lo que enseñan las Escrituras o no. No simplemente basta con decir, bueno, yo creo en la Biblia, yo creo en Cristo. Sí, está bien, porque los católicos romanos dicen que creen en Cristo y que creen en la Biblia. Los mormones dicen que creen en Cristo y que creen en la Biblia. El punto es que creen que dice la Biblia respecto a.
Entonces, para eso es la confesión, para nosotros definir, reconocer dónde está la verdad y dónde está el error. En este caso, la confesión que vamos a estudiar o que estamos proponiendo, que es un resumen de lo que enseñan las Escrituras, es la Confesión de Londres. Y esta Confesión de Londres no surgió de la nada, sino que nace o surge o está basada en unas confesiones anteriores. En este caso, las confesiones son la Confesión de Westminster, que fue redactada en la Bahía de Westminster en Inglaterra, y es la confesión que usan los presbiterianos hoy en día. La confesión fue redactada en 1649. Y más adelante llegan los congregacionalistas de la Declaración de Savoy de 1658. Y lo que nosotros como bautistas reformados entendemos que las Escrituras enseñan fue redactado en 1689. Para terminar esta parte entonces, la Confesión de Westminster del 1649, no tiene este capítulo del Evangelio y el alcance de su gracia. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué un capítulo tan importante hablando del Evangelio fue obviado en 1649? Porque en 1689, la Confesión de Londres, ¿por qué sí? Bueno, básicamente porque había una razón que no existía o no estaba tan fuerte en ese tiempo de 1649 cuando se redactó la de Westminster, que para el tiempo de los bautistas particulares en Inglaterra sí era muy fuerte. Y esas razones las vamos a ver en la próxima sección. El tema que estamos tratando hoy del Evangelio y del alcance de su gracia sigue con nosotros compartiendo esta enseñanza importante nuestro hermano pastor David Araujo. Pastor, habíamos quedado pendiente un poco, comentaba usted sobre estas distintas confesiones de fe y hay algo fundamental entre la confesión de fe de Westminster y la confesión de fe de Londres de 1689 que me gustaría que la pudiera dejar claro acá. Sí, como les dije al principio, la era confesional se da entre los años 1600 a 1700. Es decir, la iglesia cristiana, cuando se hace esa ruptura con la iglesia romana, pues es normal que los protestantes hagan sus confesiones de fe. Existen muchísimas confesiones de fe. Pero ¿por qué hablamos a partir de Westminster? Bueno, porque luego de la separación de la iglesia de Inglaterra, de Roma, cuando se separan, había mucha expectativa por parte de los puritanos de que la nueva iglesia iba a ser una iglesia de carácter reformado, protestante, pero resulta que el rey de Inglaterra se convierte en la cabeza de la iglesia y eso obviamente se crea lo que es la iglesia anglicana, es una mezcla allí entre catolicismo, protestantismo, y bueno, de ahí salen un primer grupo que llamamos los presbiterianos, o son los presbiterianos, ¿sí? Así que ellos redactan su confesión de Westminster, eso ocurre entonces en Inglaterra, y luego salen los congregacionalistas, y entonces ya vemos la diferencia que hay entre los protestantes reformados en la iglesia de Inglaterra. Salen de la iglesia anglicana, luego entre de los que salen de la iglesia anglicana están los presbiterianos y los congregacionalistas, cuyo desacuerdo está en la forma de cómo se gobierna la iglesia, ¿sí? Los congregacionalistas tienen ese gobierno local, mientras que los presbiterianos tienen unos representantes, una iglesia representativa. Es muy diferente en la forma en cómo creen o cómo se cree que la iglesia debe ser gobernada. Y luego, más adelante, salen los bautistas. Los bautistas, en este caso los bautistas particulares, salen de los congregacionalistas. Así que hay una tradición reformada que viene desde los presbiterianos, congregacionalistas. Uno de los grandes exponentes de los congregacionalistas es John Owen, el puritano John Owen. Así que cuando usted lee alguna literatura de John Owen, usted puede entender que es más cercano a los bautistas que a los presbiterianos, aunque habla a veces muy parecido al presbiteriano, muy parecido al bautista, porque es un congregacionalista. Bien, luego tenemos entonces los bautistas, que son de la confesión de Londres de 1689,
cuya confesión, más del 80%, es básicamente una copia y pega de la confesión de Westminster de los presbiterianos. El punto aquí es que habían unas circunstancias ya después de 10, 20 años que no se dieron cuando se dio la confesión de Westminster. Esas razones son básicamente dos razones del por qué los congregacionalistas de la Declaración de Savoy de 1658 terminan haciendo un capítulo igual del Evangelio del alcance de su gracia, y que los bautistas también dijeron es importante que hablemos de esto, así como nuestros hermanos congregacionales. ¿Cuáles son estas dos razones? La primera, había una problemática en cuanto al tema de cómo las personas se salvan, por conocimiento exclusivo del Evangelio, o puede haber otro medio para que las personas puedan conocer a Dios. Ellos hablaban de la teología natural, y había un movimiento que expandía mucho ese tipo de enseñanza, de idea, que eran los socinianos y los arminianos. Entonces había un movimiento arminiano, un movimiento sociniano en Inglaterra en ese tiempo, que los congregacionalistas en 1658 y posteriormente los bautistas de Londres en 1689, entonces entendieron o declararon, vieron pertinente que era muy importante dejar por sentado el tema del Evangelio. ¿Por qué decimos todo esta introducción, todo este preámbulo? Porque cuando leemos en la Confesión de Londres este capítulo, que es el capítulo 20 de la Confesión, usted puede leer los 4 párrafos y usted se va a dar cuenta que no se define como tal el Evangelio. No hay una definición como tal del Evangelio, sino que son más una respuesta de la importancia del Evangelio y cómo opera el Evangelio, pero no se da qué es. O sea, no se responde a la pregunta más básica, ¿qué es? ¿Por qué? Porque los capítulos anteriores básicamente ha expuesto todo lo que implica el Evangelio. Los capítulos anteriores de la Confesión de Londres, por ejemplo, se ha estado basando acerca de lo que es el pacto. Se habla de que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de las Escrituras, el único Dios vivo y verdadero, se ha revelado a los hombres y ha hecho un pacto con los hombres. Ese pacto lo vemos en Adán. Ese pacto fue quebrantado. Todos tenemos la maldición del pacto adámico, ¿sí? Por eso morimos, nos enfermamos, tenemos las dificultades, el sudor de la frente para trabajar, ¿verdad? Todo lo terrible que es estar en el mundo caído. Eso se debe a la maldición de un pacto que tuvo nuestro representante Adán y que todos llevamos esa maldición. Ahora, para salir de esa maldición, Dios hizo un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es en Cristo Jesús, el segundo Adán, como dice la Escritura en Romanos. Entonces, ese pacto es básicamente el Evangelio. ¿Cómo llego yo a salir de esa maldición del antiguo pacto o del pacto de obras de Adán? Solo y exclusivamente por el nuevo pacto en Cristo, que hizo lo que el primer Adán no pudo hacer, obediencia absoluta. Y que pagó lo que el primer Adán hizo. ¿Qué pagó? Todos los pecados, el pecado de su pueblo, el pecado de aquellos que están en el bien. Entonces, en ese sentido, la Confesión de Londres empieza a hablar de los beneficios del pacto. ¿Quién es el mediador de ese pacto? Cristo. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que Dios ha elegido un pueblo, llama a ese pueblo, Cristo ha pagado por ese pueblo, los santifica, los persevera, los adopta. Entonces, todo eso es el Evangelio. Todos los capítulos, a partir del capítulo 6, 7, ya vemos que todo eso es el Evangelio. Por eso es que en la Confesión de Londres no se define como tal el Evangelio, porque todo eso es el Evangelio. Ahora lo que vamos a ver en la próxima parte es básicamente por qué es tan importante el Evangelio. Esa es básicamente la médula de este capítulo. La importancia que tiene o debe tener el Evangelio en la vida del creyente. Estimados oyentes, les habla su hermano y amigo Henry Rodríguez y quiero invitarles a un espacio donde la fe se encuentra con la razón. Acompáñennos a lo mejor de la vida, mi caminar diario con Jesús,
que se transmite todos los días de lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche. Su programa bíblico Lo Mejor de la Vida será su refugio de sabiduría y fe a través de las Escrituras, en donde lograremos comprender la soberanía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, por la emisora con la señal que edifica Dinámica 92.9 FM. Les esperamos. Si deseas retomar tu vida congregacional y no sabes por dónde empezar, en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros y con gusto te orientaremos. Estamos ubicados en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Nuestros cultos de adoración se realizan los días domingos en 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana. Y los días miércoles, nuestro culto de oración a las 5:30 de la tarde. Eres bienvenido. Contáctanos 0412-051-0645. Ven y únete a nuestra comunidad de fe. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Seguimos en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Continuamos porque el tiempo apremia. Bueno, tenemos con nosotros al pastor David Araujo, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, estábamos pendientes de hablar un poco sobre la importancia. Permítame usted leer en Romanos 1 del 16 al 17 lo que dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pastor, importancia de ese Evangelio. Así es. Bien, como no se define el Evangelio como tal en el capítulo 20 de la Confesión de Londres, podríamos nosotros sí definirlo. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados significa que el Santo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, vivió la vida perfecta ante la ley de Dios y murió en favor o en lugar, en sustitución. Esa es la palabra importantísima del Evangelio. Cristo muere en sustitución por pecadores. ¿Ok? ¿Pecadores de qué? Bueno, quebrantamos o no hacemos perfectamente la ley de Dios. Eso es básicamente el gran y glorioso mensaje del Evangelio. Abrazar el Evangelio, aceptar ese mensaje es suficiente para la salvación de nuestras vidas. ¿Salvación de qué? Salvación de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, la definición del Evangelio. Ahora voy a leer los 2 primeros párrafos que son una respuesta a esa percepción de teología natural que esparcían los arminianos y socinianos en sus tiempos y que la confesión da respuesta a eso. Voy a leer los 2 párrafos, luego hablo acerca de qué es lo que estaban diciendo los socinianos y los arminianos para que entonces tengamos la idea completa. Los primeros párrafos dice, estoy en la Confesión de Londres, en el capítulo 20, párrafo 1. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. Entonces ahí preguntamos, ¿desde cuándo está el Evangelio? ¿Desde que Cristo vino? La respuesta es no. El Evangelio fue anunciado desde el mismo momento de la caída del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor declara en ese momento, le dice, incluso en un juicio hacia la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está prometiendo una simiente, una semilla, un descendiente de la mujer que aplastaría o acabaría con la maldición que trajo la serpiente. Entonces, esa promesa es el Evangelio.
Por eso es que aquí está redactado que Dios agradó, o sea, ya nadie puede salvarse por hacer cosas buenas, nadie puede llegar al estándar de bueno de Dios, ¿ok? De lo que Dios dice que es bueno y correcto. ¿Qué es lo que Dios pide? Perfección. Nadie es perfecto. Así que la salvación es por gracia, no es un pago que Dios da a alguien que se porta bien. Entonces, Dios agradó dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el único medio para llamar a los escogidos. Y eso es tan evidente que todos los piadosos, los creyentes, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, todos se han salvado exclusivamente por fe en la promesa del Evangelio, de que alguien iba a pagar por mí. Básico. Voy a leer solamente Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por esa fe, ¿verdad?, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero ellos murieron esperando, ¿cierto? Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, esto es tan importante cuando leemos en Hebreos 11:24 cómo se manifestó la fe en Moisés antes de Cristo. Dice, por la fe, por esa fe, ¿verdad?, esa promesa del Mesías, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El que esté leyendo la Biblia subraya esto: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ya él estaba anticipando su confianza, no era que él iba a liberar, no, es que él estaba esperando a su libertador también, a la simiente de la mujer. Todos los que se han salvado en la historia de la humanidad, desde antes de Cristo y después de Cristo, lo han hecho confiando en la promesa de Cristo, en la promesa del Evangelio. Entonces, ¿es importante el Evangelio? Absolutamente importante. Nadie se salva si no escucha y acepta el Evangelio de Cristo. Llegamos ya al segmento final. Bien, pastor, nos quedan estos minuticos para entonces cerrar. Y recuerden, amados oyentes, que seguimos mañana. Así es. Bien, ¿por qué era tan importante hablar acerca de que el Evangelio ha sido el único medio que Dios ha designado para la salvación de los creyentes? Bueno, porque los arminianos y socinianos de aquel tiempo, ellos hablaban acerca de que cualquier persona, solamente por intuición, si se dispone simplemente a buscar de Dios, lo encontraría aunque no haya escuchado nunca el Evangelio. Contemplando la naturaleza, contemplando las obras de la providencia, en su razonamiento, él podía llegar a conocer algo de Dios que sea suficiente para salvarlo. Eso es lo que la confesión está diciendo. No, por eso es que es importante predicar, por eso es que es importante evangelizar, es apremiante evangelizar. ¿Por qué? Porque si no hay conocimiento del Evangelio, no hay salvación. Los arminianos, por ejemplo, ellos pensaban que el hombre no nace muerto en pecado, en delitos y pecados, sino que nace simplemente afectado por el pecado, pero tiene algo bueno por allá en su corazón. Entonces, bueno, simplemente tiene que usar eso, tiene que disponerse a buscar a Dios por voluntad propia simplemente, es decir, esa fuerza de voluntad. Mientras que los socinianos son peores que los arminianos. Los socinianos, por ejemplo, ni siquiera son cristianos, no creen en la Trinidad, por ejemplo. Pero lo peor de los socinianos es que ellos hablan de que los hombres nacen puros, limpios, sin pecado, y que el mundo los corrompe luego. Entonces, de alguna manera, como el hombre nace como Adán, ¿verdad?, sin pecado, entonces la persona puede o tiene la capacidad de buscar a Dios cuando quiera. Pero las Escrituras son claras. Las Escrituras enseñan que nadie quiere buscar a Dios. No hay alguien que haga lo justo, lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando decimos lo justo, lo bueno es respecto a buscar verdaderamente a Dios. Hay personas que buscan a Dios, sí, pero no lo buscan como Dios quiere ser buscado. Lo buscan que tienen problemas con
con el cónyuge, tienen problemas financieros, tienen cualquier cantidad de razones para buscar a Dios, pero no para salvación, no para eso. Entonces, en ese sentido, el Evangelio es absolutamente necesario para mostrarle, solamente para mostrarle a las personas que están muertos en delitos y pecados, es el único el medio que Dios ha designado que sea el poder de salvación para todo aquel que cree. No hay otro medio que Dios haya designado para eso. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es necesaria la predicación. 2 aplicaciones rápidamente. Número 1. El hecho de que hayamos nosotros escuchado el Evangelio es una gracia de Dios. Amén. Hay que ser muy agradecido, porque si Dios no me quiere salvar, no me hubiese dado la oportunidad providencialmente, orquestado mi vida para que yo en algún momento de mi vida escuche el Evangelio. Así que, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio hoy? En segundo lugar, segunda aplicación, cuando yo hablo con una persona y simplemente la persona se queja de cosas que ocurren en el mundo, ¿verdad? Y yo defiendo a Dios, eso no significa el Evangelio. El Evangelio es hablarle de su pecado, es hablarle de la única condición que tiene y la única solución que tiene a su condición, que es Cristo. Así que lamentablemente, si en el púlpito de una iglesia no se predica el Evangelio, pueden haber muchos congregantes, pero es dudoso si ellos verdaderamente son creyentes. Pueden creer muchas cosas, pero que sean verdaderamente hijos de Dios es solamente si en el púlpito de una iglesia hay predicación del Evangelio. Amén. Gracias, pastor. Bueno, del Evangelio y del alcance de su gracia fue el tema que tuvimos hoy. Gracias a todos ustedes por estar allí. Manuel Felipe García estuvo en la dirección general de la emisora. Alexis Azuaje lo hizo en los controles y musicalización. Les habló José Luis Coello Mendoza. Nos vemos mañana. Gracias, pastor, por acompañarnos. Mañana tenemos la segunda parte de este tema tan interesante. Dios me los bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.